Es un honor moderar el panel internacional Movimiento Antigénero en Educación Superior, que cuenta con la prestigiosa participación de las profesoras Judith Butler y Sonia Correa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este diálogo busca explorar, a través de las reflexiones de nuestras panelistas, el aporte del pensamiento crítico de los feminismos y disidencias en la educación superior para pensar el lugar de las universidades frente a los movimientos antigénero. Y tal como examina la misma Sonia Correa, hablamos de las prácticas fascistas del presente. Antes de comenzar, quisiera agradecer especialmente a Viviana Sobrero, Lelia Troncoso, Carolina González, Carolina Muñoz y Lieta Vivaldi, quienes inspiraron y favorecieron la realización de este panel. A continuación, les presento a nuestras distinguidas panelistas. Sonia Correa, licenciada en Arquitectura, con un posgrado en Antropología, ha participado de fines de los años 70 en actividades de investigación y promoción en materia de igualdad de género, sexualidad, salud y derechos humanos. Es la fundadora de la ONG SOS Corpo, Instituto Feminista para la Democracia, y la Comisión para Ciudadanía y Reproducción, ambas en Brasil. Entre los años 1992 y 2009 ha sido la coordinadora de la investigación para la salud y los derechos sexuales y reproductivos en DAWN, Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era, una red feminista del hemisferio sur. Ha seguido de cerca las negociaciones de las Naciones Unidas, quienes han impactado directamente los debates sobre género, sexualidad y derechos humanos, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, entre otras. Desde el año 2002, junto a Richard Parker, coordina Sexuality Policy Watch, Observatorio en Sexualidad y Política, un foro global formado por investigadores y activistas que desarrollan análisis de las tendencias globales en las políticas relacionadas con la sexualidad. En el año 2006 fue coordinadora del grupo de trabajo que elaboró los principios de Yogyakarta para la aplicación de la Ley Internacional de Derechos Humanos en relación a orientación sexual e identidad de género. Bienvenida, estimadísima Sonia. También nos acompaña Judith Butler, destacada activista y filósofa. Es actualmente catedrática del Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de California, Berkeley. Judith Butler se doctoró en filosofía en Yale con una tesis sobre el impacto de Hegel en el pensamiento francés del siglo XX. Tal como señala el profesor Pablo Yarzún, cuando presentara a la profesora Butler para recibir el doctorado honoris causa otorgado por nuestra casa de estudio el año 2019, cito: desde la publicación pionera de Gender Travel, Género en Disputa, y luego Bodies That Matter, Cuerpos que Importan, establece su prestigio internacional como pensadora preeminente del feminismo, de la teoría de género y de la teoría queer y trans, desde una perspectiva rigurosamente crítica y profundamente innovadora. Cierro la cita. En su obra también se destacan Mecanismos psíquicos del poder, un estudio de la psique del poder en lo que los sujetos se constituyen, Marcos de guerra, las vidas lloradas, Cuerpos aliados y lucha política hacia una teoría performativa de la asamblea, y así también en los últimos trabajos, la fuerza de la no violencia y formas de resistencia a la violencia de hoy. Butler ha participado activamente en varias organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York. Ha sido galardonada con el premio Andrew Mellon, el premio Adorno de la ciudad de Frankfurt y el premio Partner de la Universidad de Yale, y fue nombrada profesora Albertus Magnus de la ciudad de Colonia, Alemania. Bienvenida, querida Judith Butler. A continuación, organizaremos la conversación, tal como lo pudimos ver en conjunto, partiendo con algunas preguntas que inspiren o que orienten sus palabras. Consideren que se está realizando una traducción simultánea y una dinámica híbrida entre la presencialidad y el Zoom. Para comenzar, les pediremos puedan referirse brevemente como pensadoras feministas y del pensamiento crítico,
cómo desde su trabajo se puede aportar a problematizar la guerra del presente, que tal como nos observa Judith hace unos días, es algo que provoca repulsión. Profesora Sonia, le permito por favor que comience usted. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches al señor rector, a la vicerrectora, a las rectoras, a las profesoras, profesores, a la audiencia, a las ministras, futuras ministras presentes, a las diputadas constituyentes y a todos, todas y todos que nos escuchan, nos ven por las redes virtuales de la Universidad de Chile. Yo no tengo palabras para agradecer la invitación de la Universidad de Chile para estar con ustedes hoy. Es un honor y un placer compartir este panel con la profesora Judith Butler en un evento que celebra mareas feministas, aunque en tiempos donde hay muchas tinieblas. Es un gusto enorme estar en Chile, aunque virtualmente pocos días antes de la toma de posesión del gobierno feminista de Gabriel Boric, de su gabinete sexo diverso, resultado de una elección ardua que nos dejó muy ansiosos, ansiosas, pero que abrió en América Latina ventanas para un tiempo más respirable. En un registro mucho más personal, también es una alegría estar aquí porque el Chile que traigo adentro es un pasaje memorable de mi formación intelectual y política. Como esa es una conversación sobre los ataques a la producción académica, yo pienso que es importante aclarar de antemano que yo no soy una académica de oficio, aun cuando desde mucho transite en espacios académicos. Yo acepté la invitación porque las cruzadas contra la producción académica en género están en el cierne de las políticas antigénero que estuvimos investigando en los últimos años. También porque el año pasado participé de un coloquio organizado por Caroline Bus y Eric Fassin en Francia sobre el antiintelectualismo, donde se han generado muchas de las ideas que traigo a la discusión. Sin embargo, mi posición anfibia en relación a la academia me dejó inconfortable de hablar por las y los académicos que enfrentan más directamente los embates antigénero de adentro de la academia brasileña. Por esa razón invité un pequeño grupo de amigues académicas para responder también las preguntas que me han sido propuestas. Sus reflexiones componen un último bloque de mi intervención. Agradezco mucho a la generosidad de Carla Rodríguez, Andrea Moraes, Rodrigo Borba, Horacio Sivori y de mi amigo y parcero de trabajo, Richard Parker. Las organizadoras nos piden para hablar brevemente de la guerra de Ucrania y sus significados. Es siempre un riesgo hablar telegráficamente sobre un conflicto cuyos orígenes son de curso largo, en el cual las responsabilidades de los poderes involucrados están muy enmarañadas y cuyos desdoblamientos trágicos son hoy imprevisibles. Pero voy a correr el riesgo. Aun cuando evoque espectros muy antiguos, esa guerra es una guerra de los tiempos de ahora. Una guerra de la desdemocratización producida por el neoliberalismo a lo largo de muchas décadas, de las tensiones vinculadas al declive de la hegemonía norteamericana y la emergencia concomitante de la multipolaridad mundial. Un conflicto que irrumpió en un mundo más precario, mucho más desigual, menos democrático y más patriarcal por efectos de la pandemia. No podemos obliterar esa complejidad ni tampoco el rol de Europa, Estados Unidos y OTAN
en la gestación de largo plazo de esa nueva crisis. Pero tampoco debemos perder la brújula. Esa es una guerra de agresión contra un país soberano y esa agresión debe ser repudiada, como lo ha hecho con firmeza Gabriel Boric. Repudiar la invasión no implica tampoco perder de vista los sesgos coloniales que están por todos los lados del conflicto. Más dramáticamente, se materializan en la apertura humanitaria inmediata de fronteras a los refugiados ucranianos, que contrasta de manera indignante con la segregación racista y xenófoba que aflige a los otros refugiados. Además, hay que subrayar con mucha insistencia que, como en otras guerras, mientras las acciones de las empresas norteamericanas que producen armas se han valorizado el 20% solo la semana pasada, quienes pagan, sufren, mueren, son personas, grupos, sujetos a mayor vulnerabilidad, una condición que está siempre cruzada, como siempre acorda Judith, por clase, por raza, por etnia, por género, sexualidad, edad, discapacidad. Más que todo, como feministas, tenemos el reto de iluminar críticamente el lugar del género en las narrativas y condiciones de la guerra. Estoy pensando, por ejemplo, en el vergonzoso vídeo de Putin con azafatas mudas que circuló en Internet hace unos días. Tenemos que verificar y dar visibilidad a las denuncias de violación sexual que ya han surgido. Y sobre todo no olvidar que Rusia y Ucrania son contextos reconocidamente homofóbicos y transfóbicos, como lo ilustra la trágica situación que me ha sido apuntada por la periodista Sara Wagner, de las mujeres trans ucranianas impedidas de salir del país porque legalmente siguen siendo hombres. Y desde la perspectiva de nuestra conversación de hoy, no podemos, sobre todo, olvidar que Putin, su mentor Alexander Dugin, su asociado religioso, el patriarca ortodoxo de Moscú, son ideólogos antigénero de portada. Son conocidos los vínculos de Putin con figuras del campo antigénero europeo. Y sobre todo, desde una perspectiva latinoamericana, no es banal que la persona que gobierna Brasil haya estado en Moscú cuando los tambores de guerra ya rufaban. Y lo dejo ahí porque eso me devuelve a Brasil. Muchas gracias, Sonia. Dejamos entonces ahora a Judith para que nos comente su planteamiento. Great, thank you so much. Muchísimas gracias. Estoy muy honrada de poder estar aquí y puedo ver en Zoom que hay muchas personas que me han dado la bienvenida a Chile y que me dieron la bienvenida hace unos años atrás y que están ahí y que siguen en la lucha, y les doy las gracias por su amistad, por la solidaridad y también por todos los cambios inspiracionales que no solamente están gestionando en Chile, pero también en el mundo. Porque todos nosotros creo que nos movemos por estos nuevos cambios en Chile y esperamos que finalmente podamos tener un gobierno que realmente tome la igualdad de género, la democracia radical. Y me parece que, espero que esto sea cierto, porque es difícil tener esperanza, porque estamos tan acostumbrados a estar decepcionados. Pero tengamos esperanza, ¿cierto? Es mucho mejor tener esperanza que no tenerla. Bueno, el ataque frente a la ideología de género es un ataque a un fantasma. Pero no realmente es un ataque a lo que nosotros hacemos.
Y aún así, aquellos de nosotros que trabajamos en el campo de los estudios de género, nos vemos afectados por estos ataques. No, normalmente no se nos entiende bien por aquellos que nos atacan, y no necesariamente porque son tontos, sino que simplemente a que se niegan a leer, a discutir, a establecer y generar preguntas, a permitirse autodesafiarse, a comprometerse a tener una vida pensante, una vida dedicada al pensamiento cada vez que sea posible. Y esto, anti-intelectualismo también entrega la idea de la universidad, pero también tiene implicaciones concretas para todos aquellos que trabajan en los campos del feminismo y de los estudios de género. Nosotros nos vemos amenazados por los ataques y muchas veces nos vemos atacados de forma física. Nuestros trabajos, nuestras amenazas y muchas veces nosotros hemos perdido nuestros trabajos. Peleamos no solamente por la libertad de nuestro pensamiento, sino que también por nuestras propias vidas. Esperamos saber cómo podemos transformar el mundo de mejor forma, darnos cuenta que tenemos la libertad, la igualdad y la justicia. Y luego estas mismas preguntas son tan importantes para la universidad y también para la vida democrática, y que se consideren una amenaza a los valores tradicionales de establecer jerarquías, al nacionalismo, incluido los poderes patriarcales en el trabajo, en la casa y también en los gobiernos. Según mi punto de vista, las universidades deben permanecer como espacios públicos para poder abrir el debate. Y al abrir ese debate, quiero decir, tener un debate que sea abierto a todas las personas y donde la discusión sea de mente abierta. Pero también debe ser un debate informado. Y esto quiere decir que vamos a hacer lo posible para poder distinguir entre el bien y el mal en cuanto a la información. También debemos hacer juicios acerca de lo que está ocurriendo basado en la información confiable. Y esto quiere decir que para poder tener un debate abierto debemos estar en oposición de la propaganda y también de la censura. Para poder juzgar lo que está ocurriendo, debemos pensar de manera crítica acerca de la información que recibimos, pero también acerca de la información que las personas de Rusia y de Ucrania están recibiendo. Y por supuesto, esto también es muy dramático, el poder ver a que Rusia está invadiendo Ucrania y que están tratando de restablecer nuevamente los límites de Rusia, porque esto es imperialismo, esto es expansionismo y esto va en contra de la soberanía de Ucrania. Pero esto también levanta muchísimas preguntas críticas, preguntas debemos pensar y considerar de manera abierta, con nuestra mente abierta y también con una mente informada. A pesar de que los países europeos están tomando esto y además se involucraron en los años 30 y 40 con los regímenes nazistas, y lo que está sucediendo nuevamente es que no debemos asumir de que esto es lo mismo. Podría verse como que es lo mismo, pero ¿es lo mismo? Y cuando la Unión Soviética tomó posesión de muchos estados y territorios de Europa del Este, en cada uno de estos efectos para vencer a los nazis y expandir su poderío, nosotros no deberíamos asumir de que esto es lo mismo. Cuando pensamos dentro de los términos del trauma que nos da, o cuando escuchamos a la propaganda que el gobierno ruso ahora nos está haciendo creer,
vamos a colapsar con todos estos tiempos históricos y los vamos a reunir todo en un momento. Por lo tanto, debemos leer lo que está ocurriendo y también tomarlo con su historia, con esa racionalidad que hay detrás, pero también debemos verlo con un poder distinto. Por lo tanto, para poder entender lo que necesitamos, debemos saber la historia, porque necesitamos hacer un psicoanálisis para poder entender qué se está repitiendo y qué se está saliendo de control. Necesitamos también teorías críticas para poder entender qué es lo que está ocurriendo ahora, cómo podemos hacer un juicio en esta historia que nos pertenece, y también necesitamos el feminismo para poder ver la expansión de la violencia machista, del poder patriarcal, una cierta ideología que también restablece esta versión militar, la masculinidad, apoyada por programas, y como Sonia Correa también ha destacado, apoyado también por programas en Rusia que insiste en los valores familiares tradicionales. Y me parece que nuevamente debemos ver cómo funciona esta hipermasculinización, así como evoluciona la guerra. Y me detengo aquí. Muy bien. Muchas gracias, Judith. Justamente, bueno, como ustedes están planteando, el movimiento antigénero en términos internacionales atraviesa, ¿no?, las distintas fases desde, ¿no?, el paradigma más horroroso, ¿no es cierto?, que plantea la guerra, hasta las formas más capilares de los procesos de reflexión, de pensamiento, de formación que se pueden dar al interior del mundo universitario. Justamente, ¿no?, entonces, desde la trayectoria de ustedes y de acuerdo a las propias, ¿no?, experiencias de Brasil y Estados Unidos, Judith en algo, ¿no es cierto?, adelantó, pero tal vez profundizar en el papel que le corresponde al mundo universitario para responder frente al movimiento antigénero. Esa es una pregunta para quién, Zdenka. Repito, desde sus trayectorias en sus países, ¿qué papel le corresponde al mundo universitario, a la educación superior, para dar respuesta al movimiento antigénero? Sonia, would you like sí, first? Sí, Sonia. ¿Es que le gustaría hablar a usted primero? Sí, si no quiere comenzar, ¿puedo comenzar yo? Gracias por la pregunta, porque ella me permite traer un poco a la escena del debate el contexto brasileño, ¿no? Como muchos y muchas saben, la elección de 2018 que ha llevado Bolsonaro al poder se explica por muchos factores complejos, pero sin duda fue insuflada por un ciclón antigénero, ¿no? Y como bien analizó Eric Fassan, Brasil es hoy un laboratorio interseccional de fascismo, neoliberalismo, racismo, pero también es un laboratorio de una experiencia de convertir la ideología de género en política de Estado. Como también pasa en Hungría, Polonia, Rusia, más cercanamente ahora en Guatemala, y yo creo que Judith va a estar de acuerdo conmigo, también en varios estados norteamericanos en ese momento, ¿no? Desde el punto de vista de comprender esa trayectoria,
yo pienso que para el debate de hoy es muy importante reconocer que esa trayectoria no se originó en el mundo académico. No casualmente, ella fue deflagrada en el terreno de la educación fundamental, ¿no? O sea, fue por ahí que la ofensiva antigénero tomó cuerpo en Brasil y también en otros países de América Latina. Eso significa que desde el punto de vista de la universidad, a mi ver, es fundamental hacer esa conexión, ¿no? Comprender la ofensiva de género a la educación en su conjunto, que se manifiesta en formas diferentes, con efectos distintos, pero es muy importante no disociar, ¿no? Esas dos esferas de actuación de la ofensiva antigénero y trabajar en conjunto. Académicos, las universidades y el campo de la educación fundamental, un poco como he escuchado la vicerrectora hablar de la experiencia de la Universidad de Chile. Muy rápidamente ese ataque o esa guerra que empezó en 2013 se prolongó hacia la producción académica en género. Y muy lamentablemente el ícono de ese giro fue el brutal ataque que sufrió Judith en São Paulo en 2017, que es también el año donde se registran los primeros ataques a profesoras feministas por alumnos y alumnas. O sea, no viene desde afuera, viene desde adentro del contexto universitario. Y desde 2019, lo que tengo nombrado como la hidra antigénero, porque tiene muchas cabezas que se mueven en direcciones distintas, que se nutren de fuentes ideológicas muy diversas, muchas veces contradictorias, se mueven ahora en un ambiente donde, en el caso de Brasil, donde muchos otros ataques se hacen contra instituciones de producción de conocimiento, en especial en ciencias sociales, pero no exclusivamente. Han sido atacados estudios epidemiológicos, una pesquisa sobre quemadas en Amazonia, los recursos destinados al censo demográfico del año 2020. ¿Cuál es el reto que eso nos pone desde el punto de vista tanto de la investigación en género como de las universidades? Más una vez yo pienso que es de interconectar, o sea, de no dejar que los ataques, no pensar los ataques al género como algo aislado de la ofensiva y la guerra contra otras instituciones y espacios de producción de conocimiento. Y digo eso porque pienso en Brasil, que en Brasil esas conexiones no están hechas o no están suficientemente hechas, ¿no? Un otro aspecto que creo que es muy importante es que esa hidra antigénero, ella no es solo antiintelectual y moviliza una atmósfera antiintelectual, como mencionó Judith, ¿no? En el caso de Brasil, él es también nutrida y nutre una creciente atmósfera de persecución política, ¿no? Y quiero traer una ilustración reciente que dice respecto a género específicamente, pero que no está disociada de persecución de intelectuales públicos y de un clima general de policiamiento del Estado, ¿no? El año pasado, el espantapájaro, ese fantasma de la ideología de género, fue convertido por el Ministerio de la Familia, de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos en un descriptor de violencia institucional contra la niñez y la adolescencia. Esa categoría, esa supuesta categoría de violación, fue escrita en el Sistema Nacional de Monitoreo de Violaciones de Derechos Humanos y hasta poco podía ser denunciada en el hotline del ministerio,
lo que accionaba automáticamente una intervención policial. Al menos un profesor y una profesora de educación fundamental han sido sometidos a esos procedimientos arbitrarios. ¿Qué es lo que eso significa? Evocando el libro clásico de Jacques Donzelot, La policía de la familia, yo creo que es posible afirmar que el gobierno Bolsonaro inventó la policía del género. Es la policía del género, en el sentido mismo de esa racionalidad biopolítica de que hablaba y de control biopolítico que hablaba Donzelot. ¿Cuál es la implicación de eso para la universidad? Estamos nosotros en el campo más del activismo y conectados con el mundo de la educación fundamental, que es ese campo de batalla hace casi 10 años, moviendo incluso una acción junto al Supremo Tribunal Federal contra esa transformación de un sistema de monitoreo en derechos humanos en un instrumento de patrullamiento ideológico, porque de eso se trata. Y estamos caminando, pero de algún modo no tenemos aún la presencia y la colaboración tan intensa de los sectores académicos que también están atacados a su modo por esas mismas fuerzas. Entonces creo que acá de nuevo hay un reto de crear puentes, de establecer diálogos y entre esos dos mundos, ¿no? De la educación fundamental y de la educación terciaria o de las universidades. Finalmente, para terminar, un reto que es de naturaleza conceptual, ¿no? O teórica. Todo lo que pasa en Brasil, ¿no? Compone el arsenal, un arsenal que es movilizado por un modo de gobernar muy peculiar, que fue definido por el politólogo Marcos Nobre acertadamente como el caos como método. Es una guerra permanente que mantiene las bases políticas de Bolsonaro en agitación y tensiona al límite las instituciones, ¿no? Es un modelo muy especial y en ese sentido es distinto de lo que pasa, por ejemplo, en Hungría, ¿no? No es eso que hace Orbán, ¿no? Hace cosas terribles, pero el método es distinto, ¿no? Además, los tropos e imágenes que polulan en la performatividad que eso crea la escena política, es un dispositivo que incita a la distracción, la parálisis, la falta, quedamos como paralizados frente a esa escena grotesca, ¿no? Recuperando Gramsci, la política bolsonarista es visceralista, ¿no? Es una política de las tripas, y eso proyecta una imagen denso de antiintelectualismo. Sin embargo, inspirada por mis amigos David Paternot y Mick Verlou, yo pienso que ese proscenio oculta una política epistémica que no hemos examinado y debatido con la profundidad necesaria. En el artículo corto que yo compartí con la Universidad de Chile para que sea compartido con la audiencia, yo ofrezco más detalles sobre el contorno de esa política. Acá de manera muy breve, quiero decir que la comporta el vasto aparato de producción de conocimiento que sostiene la máquina algorítmica del gobierno y de su base, pero también fuentes mucho más convencionales, como la producción intelectual del Vaticano, de los think tanks ultracatólicos, sobre todo vinculados a Opus Dei, la producción de las universidades protestantes y un conjunto de escritos, ideas, proposiciones fantasmáticas que se han difundido en Brasil. Autores conservadores muy antiguos, los maestros clásicos del neoliberalismo, voces libertarias de derecha, y la llamada vertiente tradicionalista, donde se ubican Olavo de Carvalho, que está muerto, y Steve Bannon y Alexandre Duque. Yo hago esa breve cartografía para decir que es muy problemático calificar esa gama de fuerzas como un epítome solamente del antiintelectualismo.
En el caso de Brasil, nuestra incapacidad de captar el alcance y significado de esa política epistémica ha comprometido nuestro diagnóstico y una respuesta más ágil. En ese sentido, yo pienso que un reto para la academia es justamente inversionar e invertir en la mejor comprensión de esa política epistémica de las formaciones antigénero, ¿no? Y una de las personas que yo consulté, que es Horacio Sívori, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, del SLAM, del Centro Latinoamericano en Derechos Humanos y Sexualidad, está de acuerdo con eso. Es una de sus sugerencias como acciones o respuestas posibles, conocer mejor esa política epistémica. Y lo dejo por ahí. Judith, si quieres pasar a comentar. Yes, thank you so much. Sí, muchísimas gracias. Siempre es un gran placer escuchar a personas que entienden con respecto a este tema en términos intelectuales y políticos. Siempre son maravillosamente informativos. Muchísimas gracias por lo que tienen que ofrecer. He pensado mucho en esto. Cuando el movimiento de ideología antigénero dice, el género, las series endoctrinan a los estudiantes. Tratan de convertir a la juventud a la homosexualidad. Hacen que se comprometan, que tengan involucramiento sexual con los estudiantes, les estudiantes. Y yo, no endoctrinamos a los estudiantes porque, claro, sí, es cierto, promovemos que se cuestionen. No negamos ciertas cosas. De hecho, la ciencia la estudiamos. Es muy interesante, ridículamente interesante. Necesitamos sacar algunos sesgos, hipótesis, que tienen ciertas suposiciones que tenemos que cuestionar, tenemos que pensar con la ciencia. Y definitivamente no estamos tratando de convertir a los jóvenes a algún género o sexualidad específica. Les entregamos a los jóvenes la libertad para encontrar su verdad. Y sí, por supuesto, tenemos que refutar estos argumentos terribles que son falsas acusaciones, pero si permanecemos defensivos y estrechos, les permitimos que continúen estableciendo este programa. O sea, ellos atacan, nosotros defendemos, entre otras palabras. Y no vemos la imagen en general. Y ¿saben qué? La imagen en general yo creo que es esta. Es anti-ideología de género. Que es parte de la nueva formación del fascismo y del autoritarismo. Es uno de tantos esfuerzos viciosos para establecer la dominancia del patriarcado, que tiene estas implicaciones concretas para quién se puede casar con quién puede adoptar niños y tener derechos con respecto a estos niños, quién tiene derechos con respecto al tratamiento equitativo con respecto al empleo, quién es protectivo con respecto a la violencia, en hogar, en el trabajo, en las calles. ¿Quién es el que protege con respecto a la violencia? Criminalización y patologización con respecto a su sexualidad u orientación sexual. Cuando hablo con respecto a un nuevo fascismo autoritario, también estoy hablando con respecto a la amplificación de las prisiones, la policía, y con respecto a
a la guerra ocupacional. Así que sí, Sonia tiene toda la razón con respecto a la policía del género, que se encuentra en muchísimas nuevas políticas sociales que sí incorporan los preceptos con respecto a la ideología antigénero, este movimiento. La ideología antigénero sí es también, como dijo Sonia, una forma de antiintelectualismo y también es un daño, un ataque público a las universidades. Como yo he mencionado anteriormente, las universidades son idealmente el lugar donde aprendemos a escuchar, a ejercitar el juicio crítico y a comprender cuándo y cómo los conflictos y los malentendidos tienen el potencial de hacer una disrupción hacia la violencia para hacer emerger esa violencia y que luche contra esa violencia. Las universidades tienen que reflexionar con respecto a la violencia como historia, porque aumentativamente ha llegado al poder con respecto a las nuevas tecnologías y hemos visto nuevas maneras de pensamiento e imaginamiento, imaginar las transformaciones radicales y también las democracias radicales. El balance, por supuesto, sí, toma varias formas y la guerra puede que sea su forma final, pero tenemos que considerar y tomar en cuenta que la violencia contra las mujeres es también, sí, una guerra contra las mujeres, pero puede ser una guerra contra las personas transgénero también, transgéneros juventud. Yo creo que tenemos que expandir la idea de lo que se está vigilando, lo que se está analizando con respecto a la policía, con respecto a lo que consiste ser mujer. ¿A qué se refiere? Autoritario, fascismo, estos poderes, por supuesto, sí, tienen una diferencia, difieren de región en región, estamos hablando de diferentes historiales, pero Hannah Arendt nos habla con respecto a que un líder solamente tiene el poder de apalancar la guerra e infligir violencia en las poblaciones hasta el punto al cual el líder controle los instrumentos de la guerra y pueda confiar en un grupo de personas para que estas personas activen aquellos instrumentos, para que pongan esos implementos, ¿no?, al uso, que los utilicen. También comentaba con respecto a que la desobediencia civil en tal contexto está en una posición antiguerra, que significa que los soldados rusos sí podrían dejar sus armas. Requiere coraje colectivo, pero sí, podrían rehusarse a disparar, podrían dejar sus armas, podrían perder su trabajo, podrían perder sus salarios, pero sí, pueden ejecutar eso de forma correcta. Ahora el apoyo económico para Putin, sí, podría ser retirado de aquellos que tienen negocios en su país. Y las personas sí pueden, si hay una cantidad suficiente, si hay suficientes personas, levantarse contra las reglas autoritarias y la destrucción de la guerra. Y al hacerlo, se reconectan con una comunidad internacional que alegremente los va a tomar. La guerra actual nos recuerda que una de las razones principales por las cuales necesitamos el feminismo y los estudios de género es que el poder patriarcal del tipo que expresa Putin está expresado en una violencia tan destructiva que es la guerra. A él no le interesa si lo condena la comunidad internacional, porque su poder consiste en transgredir
todos los límites morales que se vean opuestos a lo que él piensa. Si la gente quiere avergonzarlo, va a probar que no, él no tiene vergüenza. Él no tiene vergüenza. Si la gente quiere hacerlo responsable con respecto a ciertas cortes internacionales para evitar la guerra, va a ir contra esas cortes y va a luchar contra cualquier gobierno. Su poder es el gobierno que es el poder que no se puede destruir, pero también desplegar esa infinitez, ese carácter de violencia. Si él se compromete a violencia en todas partes, está comprometido también a violencia contra él mismo. Y vamos a esperar ese momento. Pero recordemos, Putin ha apoyado fuertemente lo que llama los valores tradicionales de género. Y lo hemos visto, no solamente en el 2015, con la estrategia de seguridad de Rusia Nacional antigénero, ideología de antigénero, en la seguridad, ¿no? La estrategia de seguridad nacional, de seguridad, sí, es de seguridad contra este concepto destructivo de género que produce libertad y equidad y protección contra la violencia. Sí, pero su oposición a las vidas homosexuales y gays, transexuales, a la libertad de las mujeres y la lucha por la equidad es también parte de su defensa de la nación, que es para defender ese poder patriarcal como un poder violento. Así que, a pesar de que, claro, la mayoría de las personas piensan con respecto a la campaña rusa como nacionalista simplemente, la verdad es que depende y requiere la heterosexualidad del matrimonio, el carácter reproductivo de la sexualidad, exclusivamente reproductivo, la superioridad de los hombres en ambos, la familia heteronormativa y el empleo y en todas formas de la vida, por supuesto. Y sin embargo, sí, sabemos que hay hombres que se rehúsan a esta idea de masculinidad e ideología. Y por supuesto se tienen que unir para buscar un mundo de no violencia donde la igualdad se preocupa de la igualdad, de la libertad, de una idealidad de cohabitabilidad, de vivir en esta tierra juntos, alejados, ¿no?, de esas limitaciones nacionalistas. Entonces el punto no es solamente unirnos a esta alianza o fuerza, sino que pensemos más allá de todas estas divisiones, en este espíritu de solidaridad transnacional, de la antiguerra con respecto a la globalización, sino que, como alguien dijo, o sea, ¿qué lado tomas en esta guerra? Hay que decir, soy antiguerra. Necesitamos esa posición, incluso si sea no realista. Lo necesitamos. Antiviolencia por la tierra, para ir más allá de la pandemia, para ir más allá y sobrevivir esa guerra patriarcal. Lo peor que podríamos hacer es tomarlo por sentado como una especie de forma no realista de entender el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, un aplauso, por favor. Bueno, me siento muy honrada de haber moderado este diálogo. Estamos infinitamente agradecidas por su compañía, por sus palabras, por su lucidez, como siempre, que nos aportan para seguir pensando, para seguir reflexionando en nuestros espacios de este territorio de Chile, su futuro y los espacios de la educación superior en nuestro país. Realmente estamos muy, muy agradecidos por sus palabras.